wins come from small moves. Don't overthink it, just start. Hace exactamente un año, 3 personas que ya no podíamos quedarnos callados, tomamos un micrófono, pusimos datos sobre la mesa y decidimos hacer la pregunta que todos estaban evitando. Y si el problema no es que no tengamos soluciones, sino que no sabemos cómo hablar entre nosotros para encontrarlas. En abril del 2005 publicamos el primer informe sobre polarización. ¿Por qué? Porque el debate público había dejado de usar datos. Eran opiniones ruidosas, etiquetas rápidas, cero evidencia. Queríamos demostrar que se puede tocar un tema inflamable, con rigor, con insights y sin consignas. Y un año después, aquí estamos, con 3 informes publicados, 43 episodios grabados y la convicción más firme que nunca que esta conversación, además de ser necesaria, es urgente. Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a mirar un poco hacia atrás, pero para ver hacia dónde vamos. Antes de continuar, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales @moguldesarrollo, Instagram, LinkedIn, X, Twitter, y también descarguen TikTok, @moguldesarrollo en TikTok, Facebook. Que descarguen estos episodios en su plataforma de podcast favorita, que descarguen los informes en www.moguldesarrollo.com y puedan ver la retransmisión en los canales de YouTube de Chroma Click y el de Instagram. Quiero ser muy honesto y la pregunta es, ¿por qué empezamos esto? Porque, no fue una estrategia de contenido, ¿no? No fue porque vimos un nicho de mercado, ¿no? Fue porque llegó el momento en que ver lo que estaba ocurriendo y no hacer nada se sentía mal. Lucho, ¿y qué es lo que veíamos exactamente? Veíamos discusiones públicas completamente estériles, debates donde nadie escuchaba al otro porque el objetivo no era entender, era ganar. Veíamos temas de importancia enorme para el país como turismo, como educación, como convivencia ciudadana, siendo tratadas con la profundidad de un meme. Veíamos personas inteligentes defender posiciones indefendibles, porque esas posiciones les daban una identidad tribal. Lo preocupante no era la bronca, lo preocupante era el insumo. Un debate público alimentado por información incompleta, PDFs que nadie lee, información distorsionada. No es que la ciudadanía, no es que ustedes sean irracionales por naturaleza. Los irracionales a ratos somos nosotros en Racionalmente Irracional. Es que el menú informativo que estamos consumiendo, que tienen por delante, es pobre, es contradictorio y a veces es difícil de procesar. Y además hay un fenómeno que lo agrava todo, el sesgo de confirmación amplificado por el algoritmo. Cada persona vivimos en una burbuja de información que confirma lo que ya creemos. El algoritmo no te muestra la realidad, te muestra tu versión preferida de la realidad, y cuando finalmente te encuentras con alguien que piensa diferente, no tienes las herramientas para dialogar y solo te queda confrontar. Es lo que yo le llamo la nata de la leche o la espuma del capuchino. Nos quedamos en la parte superficial, pero no profundizamos, vemos y disfrutamos lo que está abajo. Entonces nos hicimos una pregunta incómoda. Con lo que sabemos hacer, ¿podemos cambiar algo? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? No somos un partido, no lo somos, no somos candidatos, no somos un medio tradicional, no tenemos un presupuesto estatal ni tenemos una chequera corporativa. Somos
tres personas con acceso a información, con capacidad de análisis y tenemos una convicción. Si se disecciona bien un problema, si se abre el debate tolerante y respetuoso, podemos encontrar soluciones. Y la respuesta fue, hacemos lo que sabemos hacer. Investigamos con rigor, presentamos los datos que son, no como quisiéramos que fueran. Formulamos hipótesis y las sometemos a análisis. Y lo hacemos en público, para que cualquiera pueda cuestionarlo, debatirlo y mejorarlo. Transparencia radical. Eso es lo que quisimos desde el primer minuto. No un think tank con una agenda oculta, no un podcast de opinión disfrazado de análisis. Un espacio donde la evidencia manda y las ideologías se someten a los hechos. Quiero detenerme un segundo en los tres informes, porque los tres informes leídos en conjunto, y confío que hayan podido entrar a www.moguldesarrollo.com y descargarlos, leídos juntos, digo, explica un poco cómo pensamos en Mogul. No son PDF sueltos, son como tres capas de una misma obsesión. ¿Qué hacemos para que este país tome mejores decisiones? El primero tiene que ver con polarización, y polarización como diagnóstico político central. El segundo tiene que ver con turismo, y turismo como un laboratorio económico aplicado. Y el tercero tiene que ver con educación como apuesta de largo plazo. De eso van los tres informes iniciales. Pero tienen un hilo conductor que subyace en cada uno de ellos. Es tratar de encontrar soluciones a los problemas cuyas preguntas no nos estamos terminando de hacer. Y de hecho, un poco porque puede confundir. Nosotros iniciamos el proyecto Mogul haciendo los informes y luego vino este podcast, ¿no? Para darlos a conocer este y otros temas más. Correcto. Pero ¿qué aprendimos? O sea, realmente, ¿qué aprendimos? Nosotros, no qué dicen los informes, porque eso ya lo hemos visto en muchos episodios, sino ¿qué aprendimos nosotros de estos informes? Si lees los tres informes en secuencia, ves un método en donde identificamos ruido político con la polarización usada, como decía, como herramienta del poder. Después probamos una metodología en un sector económico y ese fue el turismo. Hicimos todo un análisis sobre turismo. Finalmente fuimos al núcleo duro de la problemática, que tiene que ver con educación escolar, donde se programa el software de las futuras generaciones. Tenemos tres aprendizajes, diría yo. El primero, que los datos desarman las ficciones cómodas de cualquier bando del que venga. El segundo aprendizaje es que muchos problemas que no tienen solución son solo problemas mal formulados desde el dogma. Luego es difícil encontrarles un camino. El tercer aprendizaje es que a ratos las élites se benefician de este desorden informativo porque son las primeras en incomodarse cuando empezamos a tocar ciertos puntos de posible solución. Y los que más temen los datos son los que construyeron su poder sobre la ausencia de ellos. Fuerte. El 30 de junio iniciamos el primer episodio de Racionalmente Irracional. Fue 2 meses después de haber hecho el primer informe. Ya han pasado 43 episodios, ¿no? Parece surreal, ¿no? Haber avanzado ya lo que hemos hecho hasta ahora. Pero lo más importante no es el número, es lo que esos episodios representan, ¿no? Son 43 conversaciones que intentaron elevar la calidad del debate y creo que lo hemos hecho. Creo que cada vez nos encontramos con más personas que empiezan a continuar los episodios, pero ya en una charla más informal. Gracias por esos comentarios. Muchísimas gracias. Y hay algo que quiero ser honesto. No siempre lo logramos. Hubo episodios que podríamos haber profundizado más. Sí. Hubo conversaciones que se quedaron en la superficie. Hubo momentos en los que la emoción nos ganó sobre el análisis. Eso también es parte de nuestro balance. Ahora, esta autocrítica no es un gesto de humildad, creo que es parte de un requisito del método que utilizamos. Pues, si no estamos dispuestos a someternos a la misma rigurosidad, el mismo escrutinio que le exigimos al debate público, todo se vuelve un ejercicio de branding, no de análisis. Y esto no es branding, esto es
análisis. Exactamente, porque esto es un ejercicio de transparencia, ¿no? O sea, ver no solamente lo que hicimos y lo que hicimos bien, sino lo que podemos hacer mejor. Y la moneda de cambio entre ustedes y nosotros es la credibilidad. Y la credibilidad toma más de un año construirla y se puede perder en un episodio. Quiero hablar del problema de fondo que motiva todo lo que hacemos aquí en Mogul. Porque no es solo un problema ecuatoriano, es una crisis global de pensamiento crítico colectivo. Y entenderla bien es fundamental para saber por qué iniciativas como Mogul no son un lujo, sino una necesidad. Y la razón de fondo es que la democracia requiere ciudadanos capaces de deliberar, de escuchar argumentos, evaluar evidencias, cambiar de posición cuando los hechos lo justifican. Y ese ciudadano deliberativo no surge de la nada. Se construye con instituciones, con educación, con espacios de debate de calidad. Espacios que en Ecuador y en muchos países de la región o son ausentes o están capturados por intereses particulares. Vamos por partes. Hay espacios capturados por intereses, llamémoslos A, pero también hay espacios capturados por intereses, llamémoslos B. Lo que no había era espacios desde el insight, desde el comportamiento, desde la evidencia, que ponga pausa a ese A y a ese B, a esa polarización radical, ¿no? Un poco, cuando los espacios no te permitían que hubiesen matices, se perdía gran parte de la conversación. Y el debate se convertía en un mercado negro de emociones. Y Ecuador no es blanco y negro. Guayaquil no es blanco y negro. Cada uno de ustedes no es blanco o negro. Tenemos matices. Los académicos escriben para otros académicos. Los expertos hablan en jerga técnica. Los think tanks producen informes de 200 páginas para que sus círculos cercanos sean los únicos que los leen. Y mientras tanto, la opinión pública, ¿qué consume? Titulares de 140 caracteres y videos de máximo 30 segundos. El problema no es la falta de conocimiento, es el gap de comunicación entre el conocimiento que existe y el ciudadano que lo necesita para tomar mejores decisiones. Y ahí decidimos plantarnos nosotros. Ahí decidimos ubicarnos con informes, con ensayos, con podcasts, en el futuro con eventos. Estoy anticipando algo que ni ustedes sabían, pero vamos a hacer. Mogul Desarrollo y Racionalmente Irracional se ubica en esa bisagra entre el ensayo académico, teórico y la conversación ciudadana, ¿no? Un poco, nuestro trabajo no es simplificar las cosas y volverlas superficial, no va por ahí, pero sí es condensar los temas y sin perder profundidad y llevarlos a la conversación pública. No estamos buscando que cada uno de ustedes sea un cliente de una propaganda, no va por ahí. Estamos buscando que puedan manejar la complejidad, puedan entender las cosas desde distintas perspectivas y a partir de entenderlas de distintas perspectivas puedan tomar mejores decisiones. Hans Rosling, el médico y estadístico sueco, el autor del libro Factfulness, que popularizó la visualización de los datos globales, decía que el mayor problema de nuestro tiempo no es la falta de información, sino la ignorancia sobre lo bien que el mundo puede analizarse cuando se tienen los datos correctos. La gente tiene una visión sistemáticamente distorsionada de la realidad porque nadie les ha mostrado los datos de manera honesta y comprensible. Datos es el tema de nuestro próximo episodio, por cierto. Vamos a hablar de datos. Sí, sí. Una de las cosas que más nos alegra y que realmente no estaba en nuestro mapa inicial, pero en este primer año se han sumado otras voces con la misma energía, ¿no? Y eso importa enormemente, porque una sola voz probablemente puede ser ignorada o desacreditada, ¿no? El loco que tiene esa opinión rara, ¿no? Pero cuando son muchas voces diciendo lo mismo, ya el tema cambia, ya se empieza a convertir en una discusión con perspectivas diferentes. En una conversación que vale la pena. Mencionemos específicamente a Miguel Ángel González, que en el 5º episodio de El Cuarto Rojo, podcast político ciudadano que se coproduce con la radio y medio I99, planteó algo que resonó profundamente con nuestra visión.
la necesidad de deponer posiciones políticas e ideológicas para empezar a analizar las problemáticas reales y encontrar acuerdos mínimos. No es resignar los principios, es elevar el método. Y ojo, hay que aplaudir todo este tipo de iniciativas, ¿no? No son competidores, son aliados, estamos exactamente en el mismo barco. El objetivo no es que Mogul sea la única voz de análisis riguroso en el país, el objetivo es que haya tantas voces de este tipo que el debate de baja calidad quede completamente desplazado Y por Lucho, el de alta calidad. hay un concepto en teoría política que se llama the Overton Window, la ventana de Overton. La ventana de lo que es políticamente discutible en un momento dado. Las ideas que están dentro de esa ventana, la ventana de Overton, son las que se debaten. Las que están fuera de la ventana se consideran impensables o ridículas. Lo que iniciativas como Mogul, El Cuarto Rojo en 1999 y otros, racionalmente irracional, estamos haciendo, es mover esa ventana. Estamos haciendo que el análisis basado en evidencia sea parte del rango de lo que se considera normal en el debate político público. Queremos que se sumen más voces, pero atención, defendemos el pluralismo, pero también defendemos la jerarquía epistémica. Porque no todo juicio, no toda opinión tiene el mismo nivel de soporte. Y creo que eso es importante cuando se toman decisiones a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel país. Como dijimos, todos tienen derecho a opinar. Cada uno de nosotros tiene derecho a su opinión. Pero no todas las opiniones te aportan evidencia, te aportan método, te aportan insights, te aportan apertura. Cuidado con eso. Completamente válido, ¿no? Hay una distinción importante que a veces genera confusión. No estamos pidiendo que todos estén de acuerdo, ¿no? De hecho, ahí no está el valor de la conversación. La diversidad de perspectivas es un activo, no un problema. Lo que estamos pidiendo es que las perspectivas sean honestas, estén informadas y se expresen con la apertura de escuchar al otro. Claro. Puedo tener una visión económica completamente distinta a la tuya o la tuya, y aún así podemos tener una conversación productiva si ambos estamos dispuestos a mostrar nuestra evidencia, a admitir cuando el otro tiene un punto de vista válido y a buscar el terreno común que siempre existe cuando hay una buena fe. De hecho, John Stuart Mill Sobre la libertad, en su texto Sobre la libertad de 1859, escribió algo que es interesante para defender el debate, que es poderoso. Él decía, si una opinión es silenciada, aunque sea falsa, la humanidad pierde la oportunidad de contrastarla con la verdad y por lo tanto de entender mejor esa verdad. Yo creo que, de nuevo, el debate no es enemigo del conocimiento, es un método para mejorar. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué es lo mínimo en lo que podemos estar de acuerdo? No qué es lo ideal, no qué es lo perfecto, sino qué es lo mínimo compartido que nos permite empezar a construir algo juntos. Porque ese es probablemente el error de la mayoría de proyectos bien intencionados, y es querer lograr un acuerdo total, que todo sea un consenso. Y el consenso total en una sociedad es una fantasía. No existe. Lo que sí existe siempre son los acuerdos mínimos, los puntos de intersección donde personas con visiones distintas se unen. Política pública efectiva. En la política pública efectiva no empezamos desde el consenso total. Empezamos de los mínimos. Correcto. Arrancamos cuando hay mínimos compartidos, ¿no? En educación, en seguridad, en salud. Siempre vamos a encontrar un punto de partida donde mínimamente vamos a coincidir, la mayoría. El trabajo serio consiste en identificar cuáles son esos puntos mínimos y construir hacia arriba, construir a partir de allí, en vez de intentar convertirlo todo en un plebiscito de o todo o nada. Claro. Jürgen Habermas, el filósofo alemán, autor de la teoría de acción comunicativa de 1981, tiene un concepto que me parece iluminador, la ética del discurso. La idea de que cuando las personas participan de un debate genuino, orientado a entenderse y no a ganar, tienden naturalmente a converger hacia posiciones más racionales y más justas.
No siempre, no automáticamente, pero la tendencia existe cuando las condiciones son las correctas. Y crear esas condiciones correctas es exactamente lo que hacemos nosotros. No podemos forzar a nadie a razonar mejor, pero sí podemos crear el espacio donde razonar mejor sea más fácil que razonar peor. El debate racional puede ser una fuerza de construcción social. La base teórica de lo que Mogul y con su medio racionalmente irracional aspira a encarnar en la práctica. Debemos trabajar en al menos, creo que un informe adicional, con análisis riguroso, con datos, ¿no? Que es nuestro producto central, y vamos a profundizarlo. Tenemos temas en agenda que creemos que son urgentes para el debate nacional y que están siendo tratados con una superficialidad que ya no podemos tolerar, como hace un año no tolerábamos lo que estábamos viendo. Está abierto el debate. Participen. Buscar que los informes lleguen donde deben estar. Los informes de Mogul no deben quedarse en el análisis. Deben conectar con personas y organizaciones que puedan usar este análisis para tomar mejores decisiones. Académicos, funcionarios públicos con honestidad, emprendedores sociales, organizaciones civiles. El conocimiento que no se traduce en acción es el lujo que este país no puede permitirse. Debemos mantener la honestidad, aunque incomode. Habrá episodios, habrá informes que molesten a personas y a funcionarios o tal vez tengan la apertura para escuchar y discutir conceptos. De hecho, ya nos ha pasado. Y eso paradójicamente es señal de que estamos haciendo las cosas por el camino correcto. Empezamos esto porque nos cansamos de esperar que alguien más lo hiciera. Porque la inacción frente a lo que veíamos se sentía como una traición a lo que creemos posible para este país y para nuestra sociedad. Hoy, un año después, el nivel de exigencia creo que debemos subirlo. Ya no basta con tener la razón, ¿no? En abstracto. Necesitamos que lo que hacemos se inserte en una corriente más grande que reorganice cómo se conversa, cómo se habla, cómo se dialoga, cómo se discute en el país. Y nosotros queremos ser parte de la construcción de esa cultura, ¿no? Una cultura donde informarse antes de opinar sea lo normal, no la excepción. Donde escuchar al que piensa diferente sea una señal de inteligencia, no de debilidad. Donde los datos sean la moneda del debate, no las consignas. Si estás escuchando esto y algo de lo que dijimos resonó contigo, no basta con seguirnos. Únete activamente a la conversación. Comparte los episodios con personas que necesitan escucharlos, especialmente con las que no están de acuerdo contigo. Participa de los debates, exige calidad analítica de los medios y líderes que consumes. Y si tienes capacidad de producir análisis riguroso desde tu área de expertise, hazlo. El país necesita más voces como esta. Bienvenidos todos los que quieran sumarse a esta aventura de tomar en serio el análisis. Aquí no prometemos comodidad ni neutralidad. Este es un llamado a quienes estén dispuestos a hacer algo más que simplemente indignarse en redes sociales. Vamos a conversar y encontrar soluciones y a descubrir insights. Lo que ofrecemos es un espacio para pensar en serio, con información sólida, con ánimo de construir. A quienes se sumen, la invitación está abierta, es clara. Esto no es entretenimiento político, esto es entrenamiento cívico. Gracias por un año más de historia. Gracias por los que compartieron, por los que criticaron, por los que cuestionaron, por los que compartieron los episodios. Gracias especialmente por los que no estuvieron de acuerdo, pero lo dijeron con argumentos. Esos son los interlocutores que más nos hicieron crecer. Muchas gracias.